Continuamos, jóvenes. Estamos ahí. Licenciado, no se escucha el audio. Por favor, no sé si podría aumentar volumen. Sí, voy a dar volumen. Voy a... Ya. Ahí existe problemas con el audio. Lo que vamos a hacer, jóvenes, voy a compartirles el video. Quería mostrarles, pero hay problemas con el audio. El compañero, el colega, habla con voz muy bajita, ¿ya? Pero ese videito les voy a compartir, ¿ya? Al final lo voy a subir a la plataforma Classroom. Para no perder tiempo, seguiremos nosotros. Pero esa parte, digamos, de la que falta, solamente está explicando la compensación, que es una regla, es un reglamento muy importante, ¿no? La compensación con el impuesto a las utilidades. Yo les voy a enseñar, les voy a decir, pero quería que vean el video. Al final les voy a pasar también. Nosotros colocaremos como título disposiciones legales, ¿ya? Ahí. Pasaremos a la otra diapositiva, disposiciones legales. Es muy importante conocer, ¿no? Lo que es las disposiciones legales respecto a la creación del impuesto a las transacciones. Como podemos ver acá y denotar que también en la misma fecha, ¿no? Y también con la misma ley 843, con la cual se ha creado el impuesto al valor agregado, también con esa misma ley se ha creado el impuesto a las transacciones. El 20 de mayo de 1986. Y también se ha reglamentado bajo el Decreto Supremo número 21532, ¿no? ¿En qué fecha? El 27 de febrero de 1987. Existió modificaciones, jóvenes, existió desde esa fecha hasta estos días, existió muchas modificaciones. No tanto, digamos, que incidieron a gran escala, sino hubo, digamos, como les dije, ¿no? Periodos de diferentes gobiernos donde se obvió el 3%. Ingresó otro gobierno, lo volvió, digamos, a aprobar, así, pero con las mismas reglas, con el mismo objeto del impuesto, etcétera, ¿no? Solamente apareció y desapareció. Pero desde que ingresó el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el año 90, no quiero equivocarme, creo que era 99, no volvió, digamos, a desaparecer este impuesto. Se quedó definido, ¿no? Definido, se quedó. Aquí dice, ¿no? Que luego mediante la ley 1606 del 22 de diciembre de 1994 existió modificación, ¿no? Lo que les decía, está acá, está el 94. Si me estoy equivocando, me hace notar, por favor, creo que fue el último año o el primer gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Que estableció este impuesto, ¿no? Inclusive lo legalizó de manera formal. Él Como fue. primer gobierno es licenciado, el Gonzalo Sánchez de Lozada.
93 ha sido elegido. Apaguen sus micrófonos, jóvenes. Pienso que me están preguntando. Ya, entonces, y otra cosa, a consecuencia de estas modificaciones que se dan siempre, yo he puesto acá, que todos los profesionales, inclusive los estudiantes, deben contener con un file, que deben de tener un archivador, ¿no? Para poder, digamos, archivar todas esas leyes, esas modificaciones y esos reglamentos y también estar al día, ¿no? Ese, digamos, es el buen, el buen trabajo, ¿no? El buen profesionalismo que demuestra el contador en el desarrollo de su vida profesional, ¿no? Tiene que estar ordenado, tiene que estar al día las normas y los reglamentos que cada vez están cambiando, que están dando, que porque, digamos, algunas veces hacemos una transacción en el libro diario, pero hacemos con una anterior ley y cuando presentamos, ¿no? A las entidades competentes nos dicen que usted está mal, se ha equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque no me ha actualizado. Es importante siempre estar al tanto, ¿no? Al día con las leyes y las reglamentaciones que dictan principalmente, además son gratis los cursos que dictan, que convocan impuestos internos, ¿no? También existen otras disposiciones legales que están más ampliamente especificadas en el Código de Comercio. Nosotros, de manera general, lo único que tenemos que saber y para conocimientos generales son estos, ¿no? Hay más disposiciones legales, jóvenes, que no nos compete estudiar eso, no nos compete, solamente lo más específico, ¿no? Ahora, esto es importante, coloquen como título, objeto del impuesto, en este caso, el impuesto a las transacciones. Cuando digo el objeto es donde nace, ¿no? La acción, en qué situaciones, ¿no? Eh, nace, grava el impuesto a las transacciones. En este caso, vemos que son en 3 ocasiones, ¿no? A diferencia de las 5 ocasiones del impuesto del IVA. Aquí solamente son en 3. El inciso A dice lo siguiente. El objeto de este impuesto, ¿no? Está dentro del territorio nacional. Ya les he indicado, ¿no? ¿Por qué? Solamente está vigente en nuestro territorio nacional. Tal vez otros países, tal vez no también tengan el impuesto a las transacciones, no lo sé. Pero está dentro del ejercicio de nuestro territorio nacional. ¿Dónde? Principalmente que estén en actividades de comercio, ¿no? De industria, de profesión, de oficio, de negocio, de alquileres de bienes, obras y servicios, o de cualquier otra actividad que sea lucrativa. Aquí he puesto que sea o no lucrativa. También, si recuerdan, les he dicho que específicamente grava a, a los ingresos brutos, ¿no? Por ganancias económicas, pero también existen situaciones donde por más que usted no haya generado ingresos brutos, ganancias, utilidades económicas, hay situaciones específicas, ¿no? Donde se cobra el 3%. Les voy a decir, principalmente en la transferencia de bienes inmuebles, ¿no? Como herederos, como permutas, se paga el 3%. Ya les voy a explicar a posterior cómo se hace eso. El inciso B dice acá, se incluye los actos a título gratuito, lo que les estaba diciendo, ¿no? A título gratuito que supongan la transferencia de dominio de muebles, de bienes muebles, inmuebles y de derechos. Hay, principalmente si el heredero, ¿no? Quiere heredar en este caso, de un familiar, de papás, mamás, entonces, por esa herencia, el gobierno pide
el 3%, ¿no? Por esa transferencia gratuita, el 3% que hay que grabar que hay que pagar de manera efectiva, ¿no? Porque también recuerden que no hay, digamos, algún otro impuesto, un contraimpuesto, como yo lo dije y lo inventé, creo, que pueda compensar este impuesto. Este impuesto se paga, sí o sí se paga, en efectivo, ¿ya? Vamos en el inciso C. También dice, ¿no? La permuta de bienes es considerada como doble transferencia, compra y venta, o contraprestación de servicios. En este caso, si hay una permuta, ya sea de compra y venta, tanto que el que está permutando, ¿no? Y el que está recibiendo, ambos pagan el 3%. Es una característica, ¿no? Ambos. Los dos. En este caso, el gobierno estaría grabando de ambas partes un 6%. Es una característica, ya por si acaso. Vamos con la otra diapositiva. Ya. Coloquen como título, por favor, sujetos pasivos y nacimiento del hecho, ¿no? En este caso sí es importante mencionarlos, estos sujetos pasivos y nacimientos del hecho. Son los más frecuentes, ¿no? Los que más se dan en el nacimiento del hecho del impuesto a las transacciones. Hay más todavía, pero yo he colocado sí, lo que digamos avanza más, ¿no? El primero, ya les he repetido, ¿no? También como de la misma manera del impuesto al valor agregado, también grava, ¿no? En la venta de bienes y muebles. En el momento de la facturación o entrega del bien, o lo que ocurra primero. Ahí tiene que estar grabado, ¿no? El 3%. En la venta, dice, ¿no? Fíjense, y esto ya hemos visto nosotros, las ventas, ¿no? Hay ese impuesto. En el caso de contratación de obras, en el momento de la aceptación del certificado de obra parcial o total, o de la percepción parcial o total del precio, o de la facturación, lo que ocurra primero. De la misma manera, ¿no? Cuando, digamos, uno tiene una contratación de servicios, de obras también, es un ingreso, pues, ¿no? Es un ingreso económico, ¿no? Es una utilidad percibida, ¿no? Por el profesional. Entonces, también en este caso, se tiene que pagar el impuesto a las transacciones. Tengo aquí preguntas. A ver. Ah, bueno, dice que no se escucha nada. Jóvenes, ¿me están escuchando? ¿Se está escuchando, jóvenes? Porque Sí, Sí, licenciado. dicen, se Sí, escucha. licenciado, está me han bien. escrito en el chat que no se escucha nada, me han dicho. Ah, bueno, Tal vez se referían al video, licenciado. al anterior, ¿no? Ya. Continuamos entonces. A ver, el otro objeto. En el caso de prestaciones de servicio, ¿no? Lo que les estaba diciendo. También en las prestaciones de cualquier naturaleza, en el momento en que se facture. Cuando dice prestaciones de cualquier naturaleza, se refiere a lo que es, digamos, específicamente al contrato, a un contrato de obras, ¿ya? Una obra no siempre, digamos, es relacionado a lo que es una construcción. Puede ser también, digamos, contrato de arrendamiento financiero, contrato, digamos, de arrendamiento también de vehículos automotores, de inmuebles, porque, digamos, generan, ¿no? Un beneficio económico, generan un beneficio económico al, al que, digamos, está incidiendo en ese arrendamiento, ¿no? En esa prestación de servicios, de obras, etcétera, ¿no? Por eso aquí dice prestaciones de cualquier naturaleza. También
se tiene que pagar el 3%. Pero evidentemente estos son normas específicas que en la mayoría de las veces no se cumplen. Como les he dicho la anterior vez, hecha la ley, hecha la trampa, no se cumplen. Porque, digamos, alguno siempre, digamos, tiene un negocio, tiene, digamos, un negocio que pueda aprovechar en el acto, ¿no? Y en ese momento, digamos, no, usted no va a ir a pagar, no hay. A no ser que, digamos, usted sea consciente y no evada los impuestos y vaya, ¿no? A pagar. ¿Qué más dice acá? En el caso de arrendamiento financiero, lo que les estaba diciendo, ¿no? Estoy repitiendo acá. Vamos acá. En el caso de transmisiones gratuitas, cuando quede perfeccionado el acto o se haya producido el hecho por el cual se transmite el dominio de las cosas o derecho transferido. Por ejemplo, si usted quiere donar algo, en este caso a una casa de beneficencia, tal vez de ancianos o de personas con problemas en la sociedad, si quiere donar, es una transmisión gratuita, ¿no es cierto? Entonces, como la entidad en la cual está recibiendo la donación recibe y lleva la contabilización de todos sus activos y pasivos, entonces, lamentablemente, por donar, también tiene que pagar el 3%. Eh, Hasta se puede llegar en un acuerdo, ¿no? Yo le voy a donar esto, pero ustedes háganse cargo del impuesto a las transacciones, ¿no? He visto esto, se hace, jóvenes. Y por último, en los demás casos, en el momento en que se genere el derecho o la contraprestación, en ese momento. Hay chat, creo. Vamos a ver los chats. Ah, sí, está bien. Entonces, vamos a la otra diapositiva. ¿Qué puse acá? Esto es importante, ¿no? Las operaciones excluidas del IVA, ¿no? Perdón, del IT, estoy diciendo del IVA, ya me he acostumbrado mucho. Bueno, a medida que esté, digamos, explicando, podría estar copiando. Las personas, ¿no? Ya sean naturales, jurídicas, en estas operaciones que inciden, no están, digamos, en la obligación de pagar en el impuesto a las transacciones, ¿no? Aquí he puesto algo muy importante. Voy a colocar mi pincel, ¿no? No están comprendidas las operaciones en ventas o transferencias resultantes de la reorganización de empresas. Creo recordar que ya les he explicado en el impuesto al valor agregado. También incide acá en el impuesto a las transacciones, ¿no? Cuando una empresa se está reorganizando porque tal vez ha quebrado por un mal manejo, por un siniestro, por sabotaje, no sé, se hace un estudio pericial con expertos que generalmente están dentro de impuestos internos y el Ministerio de Economía y se manda, ¿no? Y se establece que verdaderamente ha habido, digamos, tal sabotaje, entonces se perdona lo que es el impuesto a las transacciones como ayuda económica para que la empresa pueda volver a su restablecimiento y poder funcionar otra vez. También en los aportes de capital, ¿m? En la fusión, en la escisión o división de transformación de empresas. Todo todo dentro del marco de poder, digamos, ayudar, porque la política de cualquier gobierno es generar empleo. Y para que se genere empleo, tiene que haber actividad económica. Y los que dan la actividad económica son las diferentes empresas, ¿no? Industriales, comerciales, de servicios, empresas organizadas por sociedades. Por eso es, ¿ya? Eh, no integran la base imponible en los siguientes casos. A ver, leeremos. Los importes correspondientes al impuesto a los consumos específicos. Igual,
De la misma manera, hay que aclarar y hay que decirlo esto, ¿no? Consumos específicos, consumos de primera necesidad, ¿no? No pueden ser grabados o, o, o con este tipo de tributos, de impuestos, no pueden ser, pero existen, existen. En el marco de su vida profesional van a ver. Pero la ley dice esto, pero esta otra ley dice lo contrario, lo van a ver. ¿Qué dice acá? Los reintegros de gastos realizados por terceros, siempre que respondan a una rendición de cuentas. Un reintegro, digamos, es un aporte, digamos, por haber incidido o de un faltante, digamos, ¿no? Eh, respecto, digamos, a un manejo de dinero, ¿no? En el caso de que, digamos, ¿sabe qué? Yo les voy a explicar de manera coloquial, con palabras sencillas. Existe, digamos, rendición de cuentas de personas, de terceras personas que han estado, digamos, inmersas en actividades económicas de cualquier empresa, ¿no? Vale la aclaración que existe, digamos, faltantes, no porque haya sido la culpa, ¿no? Del administrador, que específicamente es el contador, el administrador, ¿no? Tal vez ocurre lo siguiente, les voy a decir una anécdota y me acuerdo, ¿no? Cuando yo estaba trabajando en una entidad financiera, vino un joven junior, egresado de auditoría, y generalmente los colocan a trabajar en caja, ¿no? O en el almacén. No sé qué pasó, pero se hizo faltar $500, valuados bolivianos, ¿no? Pero valuados a $500. Esas veces el salario mínimo nacional era 420 bolivianos, algo así. ¿De dónde iba a pagar $500 el joven? No había, digamos, una explicación. ¿Me entienden? A eso se llama un reintegro, ¿no? Una rendición de cuentas. Él tuvo que pagar con su sueldo. Claro, ha pagado, creo, en 3 o 4 meses. Terminó de pagar y lo despidieron. Así funciona, jóvenes. Pero no ha tributado, ¿no? El impuesto a las transacciones. A eso se refiere cuando se dice reintegros, ¿ya? El otro, las sumas que reciben los exportadores en concepto de reintegros de impuestos también, ¿no? De derechos arancelarios o reembolsos a la exportación. ¿Mm? Es un aumento, es un reintegro, un reembolso. Tampoco incide, ¿no? El impuesto a las transacciones. Obviamente, si es para digamos, amortizar, alivianar esa deuda de alguna manera con el trabajo, con un esfuerzo extra, no se puede, ¿no? Cobrar. Ya van a ver las situaciones específicas. Hay muchos otros ejemplos, ¿no? Que, que lamentablemente ocurren. Y como es dinero, y el primer responsable siempre va a ser el administrador, y el administrador es el contador, no lo olviden. El otro punto, las sumas correspondientes a bonificaciones y descuentos, eh, eh, descuentos efectivamente acordados por épocas de pago, volumen de ventas y otros conceptos similares, generalmente admitidos según los usos comerciales imperantes en el mercado, donde el contribuyente eh, acostumbre a operar correspondientes al periodo fiscal líquida. Las bonificaciones, ¿no? Y descuentos efectivamente, aquí es descuentos en efectivo es esto, jóvenes, me he equivocado. Arreglen eso, por favor. Y descuentos en efectivo, ¿no? Que podríamos decir que ya hubo un acuerdo, ¿no? Un acuerdo, digamos, eh, por ejemplo, en épocas de pago, como por ejemplo los fines de año se paga el aguinaldo, se pagan los finiquitos, se pagan los quinqueños, hace 2 años
o un año se pagaba todavía el doble aguinaldo. Mucha gente no ha podido cumplir, no ha podido cumplir porque, digamos, no había el efectivo. Y cuando no hay ese efectivo, no hay ese efectivo, entonces lo que se hace, digamos, multar, ¿no? Por el periodo, digamos, no pagado. Si no se paga, digamos, pasando un mes, entonces se aumenta lo que es la multa un 25%. 2 meses ya vendría a ser un 50%, así, ¿no? En ese caso, no se puede pagar, digamos, el impuesto a las transacciones, ¿no? Hay ese tipo de multas. Porque evidentemente no hay, digamos, el efectivo, el circulante. Y evidentemente, vuelvo a repetir, existen peritos que caminan, que van y estudian el entorno económico y social inclusive de estas entidades, de estas empresas, de estas organizaciones. A ver, la otra diapositiva. ¿Qué dice acá? Voy a borrar. Ah, bueno, de acuerdo al artículo, 843, donde está indicando todo este tipo de impuestos, ¿no? Al artículo 76, la, están exentos del pago de este gravamen los siguientes objetos, las siguientes personas, ¿no? Y inclusive las siguientes acciones económicas, ¿no? Cuando digo que están exentos, ¿no? No siempre tenemos que tomar en cuenta a personas naturales o a personas jurídicas. Tenemos que tomar, digamos, al verbo en sí, a la acción también, ¿no? Por ejemplo, aquí puse uno, no puse varios, y vamos a ver unos cuantos, porque ya tenemos poco tiempo. Aquí dice, obviamente, pues el trabajo personal ejecutado en relación a dependencia. Sabemos muy bien que existen compañeros, compatriotas que trabajan al día, ¿no? Podrían tener, digamos, inclusive un día, por un buen negocio, una ganancia, digamos, de 500 bolivianos, pero al día siguiente nadie le garantiza que se vuelva a repetir, ¿no? Ese tipo de ingreso económico. Esas personas que trabajan al día no están en la obligación de pagar el impuesto a las transacciones, ¿no? También he puesto acá, ¿no? Con remuneración fija o variable. Ha habido un problema con esto, ¿no? Ha habido un problema porque ya querían cobrar inclusive a un zapatero de la esquina, que no es pues loable, pero ha habido un problema. El otro, eh, el desempeño de cargos públicos. No sé, los empleados públicos no están, ¿no? No están, digamos, en la obligación de pagar el impuesto a las transacciones. Jurídicamente hay que ver, pero la ley dice que no pagan a los empleados públicos. ¿Qué más? Bueno, esto es similar al IVA, ¿no? Las exportaciones, pero también es relativo. Aunque no crean, existen casos, existen objetos que también les cobran, ¿no? Pero leeremos, esta excepción no alcanza a las actividades conexas a las exportaciones tales como, fíjense, transporte, eslingaje, estibaje, depósito y toda otra de similar naturaleza. Como les decía, ¿no es cierto? Aunque dice exportaciones, pero en este caso los transportistas sí están en la obligación de tributar el impuesto a las transacciones. Y otras actividades más hay. Hay otras más que no me acuerdo, pero en el marco del desarrollo de su profesión van a ver ustedes. ¿Qué más dice acá? Los servicios prestados por el Estado Nacional, los departamentos y los gobiernos municipales, sus dependencias, reparticiones descentralizadas, desconcentradas con excepción de las empresas públicas, ¿no?
O sea, las alcaldías, las gobernaciones, em, que estén, digamos, dando un servicio, ¿no? Al Estado Nacional, no pagan, ¿no? No pagan, ¿no? Las prefecturas, ¿no? Las subprefecturas que tienen, digamos, movimientos económicos no están en la obligación de pagar este tributo, que debían de pagar, ¿no? No sé qué dicen ustedes. Hay que ver todo esto. Los intereses, depósitos en cajas de ahorro, cuentas corrientes y a plazo fijo. Claro, ¿quiénes ganan intereses en los bancos? ¿No? ¿Quiénes ganan? Los banqueros. A los banqueros más bien debían de cobrarlos, inclusive. Pero también los que están, ¿cómo se dice? Los clientes, ¿no? Los que solicitan la prestación de, de servicios financieros. También, digamos, tienen un depósito como a modo de ahorro, inclusive como modo de inversión, ¿no? Y ganan intereses. Eso es relativo, ¿no? No están en la obligación de pagar por la obtención de esa utilidad. Gracias al interés, no pueden, digamos, deducir el 3%. A eso se refiere específicamente eh, esa acción. ¿Qué hora es? Tenemos todavía, pero podemos ver esto más. Acabaremos todo esto. ¿Qué dice acá? Los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial. Obviamente, ¿no? Los colegios particulares, las universidades particulares que estén dentro, ¿no? De los planes de enseñanza oficial, normados y por el Ministerio de Educación, que están dando, digamos, un servicio, ¿no? De enseñanza, de educación, están, digamos, exentos de pagar el impuesto al valor agregado. Pero otras actividades de esas instituciones educacionales que incluyan actividades paralelas, dicen, ¿no? Como venta de uniformes, libros, papelerías, que tienen ahí sus negocios, sí, tienen que pagar. Pero a veces tampoco se cumple. Se vende esto, nadie, no hay, digamos, quien vaya y vaya a controlar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? En estas cosas hay que ir a controlar. Existen personas que van, se llaman, ¿cómo se llaman estos visitadores? No me acuerdo, se me ha ido el nombre, pero hay jóvenes que van a hacer todo ese trabajo visual, ¿ya? El último, el penúltimo, edición e importación y comercialización de libros y publicaciones editados por cuenta propia o por cuenta de terceros. No pagan, no pagan, ¿no? Esto es lógico. Si uno está produciendo, ¿no? Una literatura, inclusive está publicando por su propia cuenta, ¿no? No puede, pues, sería amoral inclusive, ¿no? Poner esa traba a los intelectuales, a los productores, a los literatos, ¿no? Sería amoral inclusive, ¿no? Cobrarles por educar a nuestros jóvenes y niños de nuestra patria, ¿no? Eso sería moral. Eso es lógico. Esto sí está bien para mí. ¿Qué más dice? Compra y venta de acciones. Bueno, esto hay que revisar, ¿no? Evidentemente, el que compra y venta de acciones son personas que tienen, ¿no? El circulante, el efectivo, pero no se los cobra. Eh, Títulos valores que se realizan a través de la bolsa de valores, más bien a los que están fluctuando su economía en la bolsa de valores, a esos hay que cobrar, pero fíjense, hay alguien, ¿no? Que solamente está viendo sus intereses. Y estas leyes hay que revisarlas y hay que cambiarlas. Bueno, a ver, veremos qué nos toca la próxima diapositiva.
Bueno, esto lo vamos a ver el día miércoles. ¿Ya? Por favor, jóvenes, vamos a quedar ahí. ¿Alguna pregunta? Voy a habilitar mi cámara. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, no os voy a dar tarea hoy día porque les he dado dos tareas, ¿no? Uno es el crédito fiscal IVA que me ha presentado más de la mitad, falta todavía. Y el otro les he dado el débito fiscal IVA que me lo van a presentar el día miércoles, no, martes, martes. El día martes vamos a ver la parte práctica en los libros diarios, no miércoles, martes, yo me he equivocado, ya por favor. Entonces, eso sería todo, no hay tarea, pero sin embargo hay otra tarea anterior del débito fiscal, eso hagan, por favor, ¿ya? Y continuamos el próximo martes. No hay preguntas, entonces estaríamos acabando la clase y que tengan un descanso de parador. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.